Bienvenidas y bienvenidos al tema 2. Pautas para el reconocimiento de apoyos voluntarios en la vía judicial, del módulo 4A. Nombramiento de apoyos y salvaguardias en la vía jurídica. Presta atención a la siguiente cita correspondiente al artículo 14 del Código de Ética de Colegios de Abogados del Perú. Cuando la capacidad del cliente para tomar decisiones razonadas sobre su propio interés esté afectada por minoría de edad, condición mental o cualquier otra razón, el abogado deberá consultar con individuos o entidades que tienen la capacidad para tomar decisiones para proteger el interés del cliente. El abogado debe adoptar las medidas que estime pertinentes si considera que la persona responsable está tomando decisiones que afectan el interés del cliente. Responder las siguientes preguntas. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la cita? ¿Por qué? ¿Qué consideraciones debe tomar en cuenta el abogado que trabaje con una persona con discapacidad? Tómate 15 segundos para reflexionar. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video y continuar cuando estés listo o lista. Sobre la cita anterior, es importante tener en cuenta que la persona con discapacidad intelectual o psicosocial, antes denominada como afectada o afectado por su condición mental, tiene la posibilidad de tomar decisiones. En ese sentido, el abogado debería poner todo su esfuerzo para lograr que la persona con discapacidad sea parte de la toma de decisiones de su caso. Esto quiere decir que quienes ejerzan defensa no pueden ignorar la voluntad de una persona con discapacidad únicamente porque bajo su propia percepción, la condición mental de la persona afecta su capacidad para tomar decisiones razonadas sobre su propio interés. A continuación, se presentarán las pautas para orientar el proceso de reconocimiento de apoyos voluntarios en la vía judicial, de manera compatible con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La formulación de la demanda solicitando el reconocimiento de apoyos es elaborada por profesionales del derecho, quienes deben respetar y entender la voluntad de la persona con discapacidad. Para empezar, es importante que entrevisten a la propia persona y escucharla para entender las razones por las cuales desea designar apoyos. Ello es importante porque la persona con discapacidad debe comprender que los apoyos no son asistentes personales, cuidadores o responsables económicos, sino son personas que se encargan de explicar el contenido de los actos jurídicos y consecuencias para que la propia persona decida. En esa línea, se mencionan las siguientes pautas de atención y recojo de información para elaborar la demanda. A. Identificar canales de comunicación y manifestación de voluntad. Es importante que las y los abogados y abogadas puedan comunicarse con la persona con discapacidad e identificar el sistema de comunicación que se utilizará en la audiencia. Si bien los integrantes del grupo familiar pueden ayudar con ello, siempre se debe tener constancia de que es la voluntad de la persona con discapacidad la que se está haciendo valer, no del familiar. Si de la entrevista se determina que la persona con discapacidad no manifiesta voluntad, se deberá conducir un proceso de designación de apoyo excepcional. B. Informar a la persona con discapacidad acerca del sistema de apoyos. Si bien la persona puede tener una noción de lo que es un sistema de apoyo, es fundamental que, como abogados o abogadas, expliquemos los alcances del apoyo, qué puede y qué no pueden hacer, y las posibilidades de representación y participación en actos jurídicos. C. Identificación de los ámbitos en que la persona con discapacidad requiere el apoyo. Dado que los apoyos ayudarán a la persona a tomar decisiones jurídicas que muchas personas no pueden anticipar, es responsabilidad de los abogados y las abogadas
identificar las áreas de su vida y los actos que requeriría realizar para solicitar apoyos. Sin ánimo de ser determinante, proponemos algunos ámbitos en los cuales una persona podría requerir apoyo. Actos de disposición patrimonial, trámites bancarios, consentimiento médico, gestión y cobro de pensiones, matrimonio y decisión de formar una familia, actos procesales y procedimientos administrativos, aceptación de herencia. D. Identificación del alcance y duración de los apoyos. Se determinará con la persona con discapacidad si contará con varios apoyos, qué funciones realizará cada uno y cuál será la duración de su actuación. E. Determinación de poderes de representación y rol en actos jurídicos. Debe determinarse con la persona con discapacidad si querrá que sus apoyos tengan poderes de representación y, de ser así, ¿para qué actos específicos? Además de precisar si la persona desea que el apoyo participe en la celebración de actos jurídicos. Determinación de salvaguardias. De acuerdo con el artículo 659G del Código Civil, la persona con discapacidad puede proponer salvaguardias. Para ello, se ayudará de la persona con discapacidad a identificar posibles riesgos de abuso, conflicto de interés e influencia indebida que puedan realizar sus apoyos. Una vez identificadas, se conversará con la persona acerca de medidas que busquen evitar dichos abusos. Cabe recordar que la ausencia alguna de esta información, como la determinación de los alcances y o facultades de la persona designada como apoyo, duración del ejercicio de las funciones del apoyo o medidas de salvaguardias, no deberían generar la devolución para subsanar o el rechazo de la demanda. Por el contrario, considerando que se trata de un proceso no contencioso y que los jueces y juezas tienen la posibilidad de conducir el proceso, este podría tomar la decisión de aceptar la demanda con cargo a que esos requisitos sean precisados en la audiencia. En ese caso, el juzgado, al admitir la demanda, debe señalar que estos requisitos serán determinados en audiencia y resueltos en la resolución. Para identificar realmente lo que la persona con discapacidad desea, es decir, su voluntad, es necesario que el juzgado se adapte a sus necesidades, generando un espacio seguro y cómodo para que la persona con discapacidad se exprese sin problemas. Para esto, se debe tomar en cuenta las medidas que están planteadas en el protocolo de atención judicial para personas con discapacidad, tales como 1. Modificar ciertas formalidades que puedan ser propias de un proceso judicial. Por ejemplo, adaptar los procesos según las necesidades de la persona con discapacidad, considerando la forma de presentación, tiempos, modalidades, entre otros aspectos. 2. Reducir, en la medida de lo posible, la estimulación sensorial. Algunas personas con discapacidad son sensibles frente a los ruidos intensos, exclamaciones, elementos visuales, olores fuertes, entre otros, por lo que habría que adecuar el espacio para que se sientan cómodas. 3. Celebración de la audiencia en el domicilio de la persona con discapacidad. En caso una persona con discapacidad manifieste que no desea acudir a los tribunales o no se logra obtener ninguna respuesta en varias audiencias, se evaluará realizar la audiencia en la propia casa de la persona con discapacidad o algún lugar donde se sienta cómoda o utilizando las tecnologías de la información. 4. Proteger la privacidad de la persona con discapacidad y fomentar su confianza. En algún momento, si el juez o la jueza lo considera necesario, podría solicitar que familiares y otras personas se retiren de la audiencia para que la persona se exprese con mayor libertad.
Por ejemplo, podría ser difícil para una persona señalar que prefiere a uno de sus familiares por sobre otro para que sea su apoyo, y en ese caso se deben realizar las adecuaciones para que la persona manifieste su voluntad. 5. Accesibilidad comunicacional. La persona con discapacidad tiene derecho a utilizar cualquier método de comunicación que prefiera, incluidos el uso de métodos no tradicionales de comunicación, como sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. Por ejemplo, para garantizar el uso de pictogramas, es necesario que los tribunales requieran profesionales con anticipación para que los equipos multidisciplinarios puedan colaborar durante la audiencia. Si bien la persona podría plantear el método de comunicación requerido en la demanda, el equipo multidisciplinario también puede ayudar a esta identificación. 6. Flexibilización de la dinámica de la audiencia. Es posible que una persona con discapacidad no se sienta en confianza para expresar su voluntad en una audiencia a una persona que no conoce, como el juez o la jueza, y se acerque con temor, reticencia o disgusto a los tribunales, por más que sí requiera tener un apoyo formalizado. En tales casos, el juez o la jueza debe indicar la realización de más audiencias para obtener la información que necesita. Además, podría ser necesario para ciertas personas con discapacidad que las preguntas les sean formuladas por un familiar o persona cercana, tomar de la mano a una persona cercana para sentirse en confianza, o utilizan animales de apoyo, perros guía o animales de apoyo emocional, cuya y su compañía podría ser necesaria para que la persona hable durante la audiencia. 7. Simplificación del lenguaje. Utilizar el lenguaje claro y sencillo en la audiencia. Por ejemplo, en lugar de pedirle que diga su nombre, preguntar ¿cómo te llamas? Asimismo, se recomienda evitar conceptos que puedan ser complejos de entender. Por ejemplo, en lugar de administración del dinero, se puede decir ¿en qué gasta su dinero? En lugar de frutos del bien, se puede utilizar el pago que se da por el alquiler de una propiedad. 8. Verificar que la persona comprende el alcance de la figura de apoyo y lo desea. Dado que el apoyo no es un asistente personal, cuidador o responsable económico, será importante confirmar que la persona con discapacidad comprende que puede y no puede hacer un apoyo, e identifique, con ayuda del juzgado y equipo multidisciplinario, los ámbitos en los que se requiere. 9. Consultar acerca de los aspectos que no hayan sido precisados en la demanda. Como se ha señalado, podría ocurrir que en la demanda no se hayan precisado de manera clara los alcances del apoyo, la duración o las salvaguardias. Entonces, en la audiencia se debe consultar acerca de estos requisitos y de otros aspectos. Por ejemplo, sobre qué hacer si se desea que el apoyo tenga representación para todos o algunos actos, o si se desea que participen en actos jurídicos. Es importante que los juzgados examinen rigurosamente la demanda y en audiencia corroboren si realmente la persona con discapacidad desea aquello que ha sido planteado en la demanda y no haya sido forzado por cualquier otra persona a realizar el proceso de designación. Así, por ejemplo, si la demanda es presentada por un familiar y no por la propia persona, se puede sospechar que el proceso no es voluntario. Por lo tanto, se debe indagar con la persona si realmente desea hacer la designación. En algunas designaciones de apoyo, se ha visto que la solicitud es presentada por la familia y a la persona con discapacidad solo se le pregunta ¿a quién quieres más? ¿Quién te cuida? Y si contesta, por ejemplo, mi madre, se designa a la madre con apoyo. Sin embargo, ese proceder no es correcto, pues la persona con discapacidad
debe comprender las implicancias de un apoyo y señalar por propia voluntad que quiere designar a su madre como tal. La sentencia debe contener los siguientes elementos: identidad y cantidad. Se debe identificar claramente quién es la persona que recibe el apoyo y quién o quiénes son los apoyos. En caso el apoyo sea una persona jurídica sin fines de lucro, será importante indicar cómo se brindará dicho apoyo. Adicionalmente, en la sentencia, se debe identificar que las personas designadas como apoyo han aceptado dicha responsabilidad. Alcance. Se debe especificar en detalle qué hace el apoyo y en qué momento actuará. Por ejemplo, se podría determinar que el apoyo únicamente interviene en asuntos de índole patrimonial, que superen cierto monto de dinero. Además, está el criterio de forma. Se debe indicar cómo se presenta el apoyo en el acto jurídico. El juez deberá indicar si la presencia del apoyo es necesaria para la realización de ciertos actos jurídicos o no. Por ejemplo, se podría indicar que, en casos de consentimiento médico, es necesaria la presencia del apoyo de manera que se certifique que la información presentada a la persona con discapacidad es correctamente transmitida y entendida. Duración. Se debe establecer el plazo deseado por la persona con discapacidad para la participación del apoyo, advirtiéndole en audiencia que si hace una designación permanente, requerirá de un nuevo proceso para revertir la designación inicial. Adicionalmente, la sentencia debe contener las salvaguardias que puedan ser necesarias. Es probable que la propia persona no haya determinado medidas de salvaguardias, porque no las conoce, no las comprende o no las considera necesarias. No obstante, desde los tribunales deben plantearse preguntas sobre situaciones de posibles conflictos de interés para que la propia persona pueda indicar sus salvaguardias. Estas preguntas deben incluir, como mínimo, las decisiones en las que el apoyo y la persona con discapacidad tenga una copropiedad y cualquier acto jurídico de disposición patrimonial entre la persona con discapacidad y su apoyo o cualquier persona cercana a él o a ella. Para determinar las salvaguardias, se pueden emplear, por ejemplo, informes sociales, que son elaborados por el equipo multidisciplinario del Poder Judicial. Estos documentos pueden ser esenciales para entender el contexto de vida de las personas con discapacidad y las relaciones de su entorno. En este informe se identifica con quién se lleva bien la persona, en quién confía, qué decisiones jurídicas podría necesitar en el corto y mediano plazo, qué patrimonio posee la persona o puede llegar a poseer en un futuro, etc. Finalmente, dentro de las salvaguardias, el juzgado debería determinar un plazo para la revisión del apoyo y los instrumentos que utilizará para hacer dicha valoración. Para ello, puede utilizar audiencias con la persona con discapacidad, con los apoyos, con otras personas cercanas, informes económicos o informes de trabajadores sociales. Algunas ideas finales. Los apoyos son nombrados por la persona con discapacidad para que ayuden a comprender el acto jurídico y sus consecuencias. Y en función a dicha información, la persona con discapacidad formará su voluntad. Los apoyos voluntarios no son asistentes personales, cuidadores o responsables económicos. Son personas encargadas de explicar el contenido de los actos jurídicos y sus consecuencias, para que sea la propia persona la que decida. Para formular la demanda, se debe informar a la persona con discapacidad sobre el sistema de apoyos, de manera que identifique los ámbitos en los que necesite el apoyo, los alcances y la duración de los apoyos. Asimismo, para celebrar la audiencia, se debe asegurar la accesibilidad
para la persona con discapacidad. Por ejemplo, establecer canales de comunicación oportunos, realizar ajustes razonables en los procesos judiciales, cuidar el uso de estímulos sensoriales aversivos, asegurar un lugar adecuado, proteger su privacidad, utilizar un lenguaje claro y sencillo y flexibilizar la dinámica de la audiencia. Es importante identificar quién será el apoyo, cuáles son las tareas específicas en las que apoyará, en qué momento, de qué forma y por cuánto tiempo. Ahora que has finalizado el tema 2, veamos el siguiente tema, para explorar el proceso de designación de apoyos excepcionales.